hermanos. Muy bien, vamos a nuestra lección. A la lección número 7 de nuestra serie Una lección de fe. Y esta lección se llama Abraham, la fe puesta en prueba. La fe puesta a prueba, perdón. ¿Cómo se llama la lección? Abraham, la fe puesta a prueba. Muy bien. ¿A cuántos de nosotros nos gustan los exámenes sorpresa? ¿No? ¿No les gusta? Anoche tuvimos la clase de liderazgo. Y les dije a los hermanos, ellos llegaron muy tranquilos, estaban contentísimos ahí sentados. Le dije, saque su libreta y una pluma, vamos a hacer un examen. Su semblante cambió, pero de una manera increíble. Había susto, nervios. ¿Por qué no nos gustan los exámenes sorpresa? Seguramente ya hemos tenido alguna experiencia mala, ¿verdad? Me acuerdo de un médico que nos daba clases en la escuela y en una de sus horas, que era la última hora de clase en la mañana, llegó un día y pues nosotros sacamos nuestra libreta para hacer notas y él dijo, saquen una hoja y una pluma, vamos a hacer un examen, apunten estos 5 preguntas y contesten. Ya nos dio las preguntas. Terminando de darnos las preguntas, nos dijo, ¿pueden consultar sus notas? ¿Pueden consultar sus libros? Era la materia de anatomía. Son 3 tomos así. Mientras yo voy a dar consultas, regreso a las 3 de la tarde. Ándale. Ahí estamos sudando. Qué bueno que no hacía calor como por aquí, pero fue terrible. ¿Por qué no nos gustan esos exámenes? En la vida cristiana también el Señor nos hace exámenes, ¿sí o no? ¿Usted ha pasado algunas de ellas? De repente Dios ha venido y le dijo, te voy a meter en una prueba, a ver cómo estás en tu fe, a ver cómo estás en tu caminar conmigo, ¿verdad? Bueno, la lección de hoy precisamente habla de un hombre llamado Abraham, a quien Dios lo puso en una prueba tremenda. Igual que nosotros, a veces estamos confiados y de pronto el Señor nos viene y nos mete en una prueba. Así estaba Abraham también, tranquilo. Su situación había cambiado mucho a estas alturas y él estaba muy, muy contento, muy tranquilo cuando Dios viene y lo pone a prueba. Entonces, con esta lección de Abraham, vamos a aprender que Dios es un maestro de hacer exámenes sorpresas. Para esto vamos a mirar en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. Y de ahí nos vamos a brincar al libro de Génesis capítulo 22. Hebreos capítulo 11, versículo 17. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿quién? Cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos
de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Estos 2 o 3 versículos es como el resumen de toda la narración que encontramos en Génesis capítulo 22, donde dice aquí, en la última parte del versículo 19, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. La palabra figurado significa detrás del texto original que hay algo, y en este caso está el sacrificio de Isaac. Detrás de eso hay un sentido especial, un sentido espiritual, que es una representación profética de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Estamos hablando de Abraham ofreciendo a su hijo Isaac. Entonces, detrás de Isaac está la representación profética de la muerte y resurrección de Jesucristo. El suceso que vamos a estudiar en esta mañana se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 22, y vamos a estar mirando este capítulo paso a paso para ir entendiendo cuál fue la situación en la que tuvo que pasar Abraham y por qué Dios lo vino a probar. Génesis 22. En este pasaje de Génesis 22 encontramos que la historia empieza con Abraham y con Isaac, pero como avanzan los versículos, termina hablando no de Abraham ni de Isaac, sino de Jesucristo. Sí, vamos a ir viendo poco a poco esto. Entonces empieza el capítulo 22, empieza hablando de Abraham y de Isaac, pero conforme avanza la historia, llega un punto en que ni Abraham ni Isaac son los importantes, sino que es Jesucristo. En una forma profética, la narración se centra en él. Uno de los aspectos más demandantes de la fe cristiana tiene que ver con la entrega total de nuestras vidas a Dios. ¿Cuántos saben que Dios no le gusta compartirnos con nadie más? Que nosotros somos de su exclusiva propiedad. Y Él no desea que nosotros amemos ninguna otra cosa más que a Él. Si nosotros acordamos al pueblo de Israel en Egipto por 400 años, aprendiendo su cultura y metido en todo lo que los egipcios hacían, hasta en adoración a sus dioses. Ellos adoraban a sus dioses no con la devoción que Dios demanda, sino simplemente porque se les asignaba un día para adorar a algún dios por alguna necesidad que estuvieran pasando. Entonces lo primero que Dios demanda al sacarlos de Egipto y llevarlos por el desierto es que ellos sean un especial tesoro. Vamos a mirar allí en Éxodo capítulo 19, en el versículo número 3 al 5. Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando Moisés recibe esta palabra y este mensaje y lo presenta al pueblo de Israel, ellos escucharon muy extraño eso, porque ellos no estaban acostumbrados a adorar a Dios, en primer lugar, al Dios verdadero. Ellos adoraban a los dioses de los egipcios y se habían acostumbrado a adorarlos solamente por alguna necesidad o una situación especial que estuvieran pasando. No era una devoción diaria,
Entonces lo que Dios quiere transformar y cambiar en la mente y en el corazón de ese pueblo era que la devoción a Dios y una entrega debía ser total. Cuando Él dice, si dieren oído a mi voz, si me atendieren, si me escucharen y guardaren mi pacto, obedecieron mis mandamientos, vosotros seréis mi especial tesoro. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Para qué es un sacerdote? ¿Cuál es su función de un sacerdote? Servir al Señor. Entonces aquí nosotros tenemos muchos sacerdotes, ¿sí? Sacerdotisas también, al servicio de Dios, en devoción completa a Dios, en una entrega total a Dios, en una obediencia total a Dios. Eso es lo que Dios le estaba enseñando al pueblo. Ya no van a buscar a Dios Ra, uno de los principales dioses egipcios. Ahora yo voy a ser su Dios. Si ustedes me oyen y si ustedes obedecen mis mandamientos, ustedes van a ser mi especial tesoro. Un especial tesoro para Dios es algo que tiene todos los favores y las bendiciones de Dios. Pero luego dice también, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Y en un reino, los súbditos del reino sirven al rey, son leales al rey, adoran al rey, obedecen al rey, están viviendo una vida agradable al rey. Entonces nosotros y el pueblo de Israel que salió de Egipto, que es la primera iglesia en el desierto, Dios está demandando una entrega total, una consagración total, una sumisión total, una obediencia total, igual y la misma que nos demanda a nosotros como su pueblo hoy. Y vosotros me seréis reino de sacerdotes y gente santa, gente apartada del pecado, apartada del mal. Una entrega total a Dios, gente santa. Ser cristiano es una tarea de tiempo completo, mis hermanos. No es una vida o no es un tiempo parcial, no es a medias tampoco. Ser creyentes es una tarea que nos va a llevar toda la vida en una rendición y entrega total. Entonces el pueblo de Israel, saliendo de Egipto, es la primera iglesia del Señor en el desierto. Él los llama y le dice a Moisés, saca a mi pueblo para que lo lleves al desierto y me adoren. Está llamando a su primera iglesia para que le adoren, para que sean su especial tesoro, para que sean un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Ya entiendes de dónde venimos? Desde el desierto. Ahí nos consagró el Señor. Ya no vas a adorar a tus dioses cuando tengas problemas o cuando tengas necesidades. Me vas a adorar todo el tiempo. ¿Recuerdan que en la lección pasada estábamos hablando acerca de la perspectiva de la fe? Que debíamos nosotros entender que la fe no es una aspirina, no es un analgésico que usamos solamente cuando nos duele la cabeza y la alzamos cuando ya se nos quitó el dolor. La fe es un estilo de vida todos los días. Así es como debemos vivir nosotros la fe. Y la vida cristiana entonces es una devoción total. Y esto tiene que ver mucho con Abraham, fíjense, porque el pueblo de Israel, estando en Egipto, en ese entorno y costumbres por tantos años, ellos no tenían en cuenta a Dios. Ellos adoraban a los dioses de los egipcios. Y para que pudieran ser un pueblo santo, especial tesoro y generación de sacerdotes, ellos tenían que entender que a Dios había que adorarlo todo el tiempo. ¿Sí? Llevaban en su mente y en el corazón esa misma idea que habían aprendido por tantos años, y Dios establece una forma en la que el hombre debe relacionarse con Dios
para que sea un reino de sacerdotes y de gente santa, tiene que ser gente apartada para el servicio de nuestro Señor. Una relación de rendición total. Entonces, ¿qué nos demanda Dios a nosotros hoy? Primero, rendición total. Segundo, sumisión total. Y tercero, demanda de nosotros obediencia total. Cuando una persona comienza a poner sus ojos en algo más que no sea Dios, o comienza a alimentarse y a fortalecerse de aquello que no es Dios, el mismo Dios lo acusa como un idólatra. Y aquí es donde precisamente entra Abraham en la lección que hoy nos toca. Porque él, siguiendo a Dios, llegó un momento en su vida en que ya no dependía totalmente de Dios. Ya no era una búsqueda total hacia Dios, sino que su corazón comenzó a dividirse. Dividió su amor y su entrega a Dios, compartiéndola con su hijo Isaac. Pudiéramos pensar que era otro Dios, pero no, era su hijo Isaac. Ese hijo que lo tuvo en la vejez. Imagínense un abuelo lleno de años con un hijo que no es su nieto, es su hijo. Se vuelve una adoración para él. Y este es el problema en el que estaba cayendo o había caído Abraham. Miren, Génesis 22, versículo 1 dice, ¿ya lo tienes por ahí? Génesis 22, 1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Llama la atención que Dios le dice a Abraham, toma ahora a tu hijo. Luego dice, tu único. Y luego dice, a Isaac. Y le dice, al que amas. O sea, le está recalcando como para ayudar a Abraham a entender el lugar que estaba ocupando ya Isaac en el corazón de Abraham. Pudo haberle dicho, ofréceme a tu hijo Isaac en el monte que yo te diré. Pero dice, toma ahora tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas. O sea, casi diciendo, Dios está tomando mi lugar. Ese era el problema de Abraham. Delante de Dios, Isaac se estaba convirtiendo en un ídolo para Abraham. La devoción total que Abraham le debía dar a Dios estaba disminuyendo porque estaba centrándose en su hijo Isaac. Y esto no sucedió de noche a la mañana. Vamos a aprender en esta lección cómo su corazón comienza a desviarse de Dios y comienza a centrarse en Isaac. Para nosotros es muy importante aprender esto porque nos va a ayudar a no cometer ese mismo error, porque muy fácilmente otras cosas pueden tomar el lugar que le corresponden a Dios en nuestro corazón. Nos va a ayudar también para los padres podamos evitar compartir nuestro corazón entre Dios y nuestros hijos. Que la esposa comparta su corazón con Dios y su esposo, o el esposo con su esposa, o los padres con sus hijos. Todo este capítulo habla de este asunto. Cuando Dios habla a Abraham, Abraham responde y dice, heme aquí. Si Abraham supiera lo que Dios le iba a pedir, yo creo que no hubiera escuchado el mensaje. Abraham no sabía de qué se trataba. A veces nosotros usamos esa frase muy fácilmente, heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero esta palabra de heme aquí, estás diciéndole, te pertenezco.
haz de mí lo que tú quieras. Mándame a donde tú quieras, cuando quieras y en la forma que quieras. Y nosotros repetir eso, a veces no tomamos conciencia plena de lo que le estamos diciendo. O sea que no podemos decirlo a la ligera. Heme aquí debe hacerse con toda conciencia de que se le estamos diciendo a un Dios que es nuestro Padre y que le pertenecemos a Él. Entonces no nos sorprendamos que de repente el Señor empiece a trabajar en eso que nosotros le dijimos y nosotros por el contrario reaccionemos rebelándonos o no entendiendo lo que Dios nos está pidiendo. Cuando le digamos, Señor, aquí estoy, Señor, heme aquí, hágalo con todo conocimiento. Usted se está dirigiendo a un Dios verdadero, a quien le pertenece tu vida, a quien un día tú le entregaste tu corazón y quien tiene poder para moverte por donde quiera que Él quiera. Entonces decirle, heme aquí, es que tú estás dispuesto a hacer completamente y exactamente su voluntad. De otra manera, no te arriesgues. Amén. Para que no hagamos cosas que no debemos hacer. Versículo 1, la primera palabra en el versículo 1, ¿cuál es? Aconteció. Aconteció después de estas cosas. Es muy importante esto. Quiere decir que pasó algo después de estas cosas. Dios quiere enseñarnos que la prueba que vino a Abraham sucedió por sucesos anteriores. ¿Cuáles fueron las cosas que sucedieron antes? Aconteció después de estas cosas. ¿Cuáles? Las que se mencionan en el capítulo 21. ¿Sí? Tiene que ver con el estado de la vida de Abraham, en el que Abraham tenía todo lo que un hombre podía tener. Abraham tenía riquezas, logró todos los objetivos que tenía. Físicamente él estaba sano a pesar de que tenía ya unos 120 años, 125 años. Digo, para tener un hijo, habla de salud física. Tenía seguridad material, tenía riquezas, tenía una colección de camellos de último modelo. Tenía muchos camellos, muchas riquezas, animales, dinero, tierra, siervos. La relación familiar era buena. El adulterio ya había sido cosa del pasado. El tercero en discordia ya no estaba allí. Ismael, Agar ya habían sido echados fuera. Ahora Abraham y Sara están pero completamente en un ambiente de tranquilidad, de bonanza, de bendición. Entonces Abraham era una persona también ya que se había realizado, era muy famosa, muy respetado en el lugar, era una persona muy conocida. ¿Qué más le pudiera pedir a Dios? Y aquí es donde está el error de Abraham. Porque una vez que él logra todas esas cosas, lo que le pasó a Abraham y lo que nos puede acontecer a la mayoría de nosotros cuando logramos cumplir con algunas actividades que Dios nos pidió, es que nos estancamos. Diga la palabra estancar. Nos podemos, ¿qué? Estancar. Y eso fue lo que le pasó a Abraham. Mire lo que dice el capítulo 21, versículo 34. El último versículo dice, y moró Abraham en tierra de los filisteos. ¿Qué dice? Muchos días. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Había salido de la tierra, había obedecido el llamado de salir de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. Llegó a Canaán, cumplió ese objetivo también. Tuvo el hijo de la promesa, también ya estaba realizado en eso.
Era un hombre rico, no le faltaba nada, tenía una mujer hermosa y noble, ahora transformada ya, y que además le amaba. Es como si Abraham se hubiera ido de vacaciones, a disfrutar ahora sí la vida. Y se fue a la tierra de los filisteos y moró allí muchos días. ¿Cómo es que un creyente puede llegar a un punto de estancarse? La palabra estancarse da la idea de algo que tiene que estarse moviendo, pero que por alguna razón ha dejado de moverse. Un agua en una tina, un agua en una pileta, en una presa. ¿Sí? Dios diseñó la vida cristiana, la vida de un creyente, para siempre ir hacia adelante, para crecer, para avanzar. Pero cuando ese creyente deja de crecer, aunque no retroceda, está estancado. Delante del Señor está estancado espiritualmente. Y hay muchas razones que puede provocar estancamiento en nuestra vida espiritual. Abraham se acomoda y no decide buscar nada más. Dice, yo ya estoy realizado, ya viví muchos años, ya no necesito más. No retrocedió, pero tampoco avanzó. Entonces eso es sinónimo de estancamiento. Una de las razones por las que un cristiano se estanca es la indecisión. ¿La qué? Segundo, la indiferencia. Y la más peligrosa, el conformismo. Y es el más común también. El conformismo se da cuando un creyente comienza a ver la vida cristiana como un logro y ya no busca nada más adelante. Si tú comienzas tu vida cristiana como simplemente una actividad o metas, cuando tú las logres, te vas a empezar a estancar. Sirves, oras, lees, te congregas, y después de eso, ¿qué? ¿Qué es lo que sigue mañana? Porque cuando tú sirves, oras, lees y te congregas, se vuelve una rutina, te has estancado. Tienes que buscar algo más adelante. Y este es algo que siempre debemos preguntar. Si nos ponemos cómodos como Abraham, o nos buscamos algo más que hacer para no estancarnos. La lección de hoy es que Dios usa las pruebas como un método anti-estancamiento. Entonces, cuando tú tengas pruebas, pregúntate, a lo mejor estoy estancándome y Dios me está empujando, Dios me está impulsando para no estancarme, ¿sí? Entonces, en este caso, la prueba viene no como un castigo, sino como un impulso, como un empujón a nuestra fe. Y esto hace entonces que nuestra fe otra vez comience a moverse, porque puede estancarse. El versículo 1 dice, después aconteció después de estas cosas, o sea, de este estancamiento, que probó Dios a Abraham. Salmo 11:5 dice que Jehová prueba a los justos. Eso significa que las pruebas son una muestra del amor de Dios. Dios no ve la vida cristiana como un cumplimiento de actividades, sino como un proceso. Y aun cuando tú cumplas con todos los planes y objetivos, Dios puede todavía llevarte a pruebas. Abraham, un anciano ya, y todavía llevado a prueba. Un hombre de 115 o 125 años. Isaac, de más o menos 15 o 25 años, también un joven, ¿sí? Y este hombre anciano sigue siendo probado por Dios. Después de haber caminado con Dios,
hasta el último tiempo de su vida y también la de su esposa, lo siguió probando. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que Dios no nos va a venir a hacer exámenes sorpresas. Él nos está probando todo el tiempo. Y aunque nosotros hayamos pasado 80 años en el cristianismo, nos seguirá probando. Porque existe siempre el peligro de entrar a un conformismo, de estar estancados, inactivos. A lo mejor usted tiene una pecera en su casa o ha visto alguna. Las peceras tienen un aparatito adentro que está produciendo burbujas. ¿Qué es lo que está haciendo ese aparatito ahí dentro del agua, haciendo burbujas? Está oxigenando el agua para que los peces no se mueran. Cuando ese aparatito se para o lo sacamos fuera, el agua empieza a perder oxígeno y los peces empiezan a sufrir. El pez, para no morir, va a salir a flote y va a abrir su boca para jalar aire directo. Se va a hundir y se va a volver así hasta que después de varias veces que jala aire directo, se muere. Porque vivir fuera no es su hábitat natural. Su hábitat es dentro del agua donde hay suficiente oxígeno. Cuando el agua se estanca, lo primero que pierde es la pureza del oxígeno. Y entonces el pez, de tanto salir fuera, también se muere. Trasladando este principio a la vida de Abraham, el oxígeno en su vida que Abraham estaba respirando era Dios. Pero cuando esa agua dejó de haber oxígeno, cuando Abraham se estancó, entonces salió fuera Abraham a tomar oxígeno de Isaac. Cuando nosotros ponemos a algo como todo para mí, automáticamente lo estamos poniendo a competir contra Dios. Y cuando tú pones a competir eso con Dios, lo más seguro es que tendrás que despedirte de esa cosa, desligarte, porque eso se convierte en un ídolo, sea persona, sea trabajo o alguna otra actividad, y Dios se especializa en derribar ídolos. Lo que hizo con Abraham con su hijo fue ponerlo a competir con Dios. Yo he escuchado gente decir, no sé qué haría yo sin mi trabajo. Pues prepárate porque te lo va a quitar el Señor. No sé qué haré yo sin mi carro. Ve buscando la ruta por donde te vas ahí. No sé qué haré yo sin mi esposa o mis hijos. Si se mueren, mejor Señor, mátame a mí primero. Estás poniendo esas cosas en el lugar de Dios. Y Dios te va a decir, entrégamelo. Cuando Dios nos llama a formar parte de su iglesia, de la congregación en el desierto, lo peor que nosotros podemos hacer es fabricarnos ídolos, becerros de oro. Cuando el pueblo de Israel en el desierto se fabricó un becerro de oro, lo primero que destruyó Dios fue el becerro, no la gente, ¿verdad? Y después ese becerro lo pulverizaron y se lo dio a la misma gente a tomarlo como un castigo también. Nunca debemos olvidar que nuestra vida debe depender totalmente de Dios. Una entrega total, no una entrega parcial. Abraham estaba entregando un amor parcial y eso desagradó mucho a Dios. Y por eso le dice, entrégame a tu hijo. Ahora,
No le dijo, voy a venir y te lo voy a quitar, que sería otra cosa, sería menos doloroso, sino que le está diciendo, entrégamelo tú. Y no solo entrégamelo tú, mátalo tú. Porque eso es lo que le pidió a Abraham. Total, si Dios viene y me lo quita, pues lo acepto y ya, pero si yo tengo que entregarlo y aparte tengo que matarlo, eso complica las cosas, o eso habla de la gravedad del problema en el corazón de Abraham. Isaac estaba arraigado ya en el corazón de Abraham, de tal manera que para Abraham era más importante Isaac que Dios. Y por eso cualquier cosa que en nuestro corazón empiece a arraigarse, está tomando el lugar que le corresponde a Dios. Y lo más seguro es que Dios va a decirte, entrégame. Dios no puede competir con nadie. No comparte. No nos comparte con nadie. Y esto es lo que tenemos que aprender. Por eso demanda al pueblo de Israel consagración total, entrega total, sumisión total, devoción total, lo mismo que nos entrega, nos exige ahora a nosotros también. No somos cristianos a medias, no le entregamos nuestro corazón a medias. Le dijo, dame a tu hijo. Ah, sí, a Ismael, sí, ahorita te lo traigo. No, a Isaac, al que tú amas, al único. O sea, para que no hubiera confusión en la mente de Abraham de quién se trataba. Agar ni Ismael ya estaban en la casa. El que tenía allí era a Isaac. En un momento de descuido, mis queridos hermanos, puede suceder que tú empieces a amar a algo más que a Dios. Juan Calvino, uno de los reformadores del protestantismo, él dice que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos que trabaja día y noche. Así de tremendo es el corazón del hombre. Un pequeño descuido te puedes estar fabricando un becerro de oro. Para muchos de ustedes el celular es su Dios. No pueden vivir sin su celular. Están en la comida, en la casa, donde el tiempo familiar, cada uno está ahí en su mundo. Su relación con Dios a veces no es tan buena. Pero en su casa no puede faltar la conexión a internet porque se muere. Es su Dios. Usted nació sin celular, nació sin internet, nació sin carro, es más, nació sin esposa ni hijos. ¿Por qué esas cosas toman el lugar que le pertenecen a Dios? ¿Por qué el corazón del hombre siempre se inclina a algo que va en contra de los mandamientos del Señor? Porque así es de perverso y malo. No podemos confiar en nuestro propio corazón. Hay 3 razones por las que Dios puede probar a un cristiano. La primera es para corregirlo. Segundo, para revelar lo que hay en su corazón. Y tercero, para darle una lección a alguien más. Repito, hay 3 razones por las que Dios puede probar a un cristiano. La primera, para corregirlo. Segundo, para revelar lo que hay en su corazón. Y tercero, para darle una lección a alguien más. La mayoría de nosotros desconocemos la capacidad de nuestra fe, pero Dios a través de las pruebas nos da una pequeña evidencia de lo que somos capaces de hacer. Un hombre y una mujer de fe puede soportar cosas inimaginables. Abraham, a ser un hombre de fe, estaba diseñado para soportar
el peor golpe que pudiera darle la vida. Y no era la muerte de su esposa Sara, sino la muerte de su hijo. La fe te puede ayudar a enfrentar a lo que temes. La fe rompe temores. ¿Cuál puede ser el temor más grande que puedas tú tener? ¿Que pierdas tu casa? ¿Que te corran del trabajo? A través de la fe tú puedes soportar todas estas y muchas otras cosas más. Porque la fe, como dijimos en la clase pasada, es una forma de vida, no es para aplicación temporal. Vamos a centrarnos en la tercera razón de que Dios prueba al cristiano. Cuando Dios te prueba para darle una lección a alguien más. Según para nosotros eso sería injusto, ¿no? ¿Por qué no probar a la persona directamente? ¿Por qué probar a la esposa para darle una lección de fe al esposo? O al revés. ¿Por qué probar a los hijos para darle una lección de fe a los papás? El motivo de la prueba de Abraham fueron estas mismas tres razones. Dios lo probó para darnos una lección a nosotros. Dios lo probó porque también quería corregirlo. Y también Dios lo probó porque quería revelar lo que había en su corazón. Entonces Abraham sí fue probado por estas tres razones. Entonces la situación de Abraham estaba muy difícil. Versículo 2, capítulo 22 de Génesis. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Holocausto quiere decir quemar en fuego. Ofrécelo quiere decir entregar voluntariamente. Entrégamelo voluntariamente. ¿Cómo te lo entrego, Señor? Mátalo y quémalo. Qué duro, qué difícil. Entregar a Dios lo que me lastima, que puede ser dolor, enojo, enfermedad, sufrimiento. A veces nos cuesta trabajo entregarlo a Dios. ¿Cuánto más aquello que amamos tanto y que Dios nos está demandando que lo entreguemos? Entonces Abraham tenía que soltar a su hijo, tenía que despedirse de él y dárselo a Dios. Versículo 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Por qué Dios llevó a Abraham en un camino de 3 días para ofrecer a su hijo ahí? ¿Por qué no en algún monte ahí cercano? ¿Y por qué tenía que ser en el monte Moria? Si el punto era de matar al niño, pues podía hacerlo allá afuera, hacer un altar y ofrecerlo allí. La única respuesta a esto es que Dios no solamente quería que Isaac muriera, sino que también Abraham muriera. Esto suena medio raro, pero eso es lo que Dios quería. Era un camino, era un proceso donde Abraham iba muriendo poco a poco, donde tenía que ir asimilando que tenía que soltar a su hijo. Cuando Dios nos pide que entreguemos algo que amamos,
La única forma en que nosotros podamos dárselo es estando muerto. Dios en muchas ocasiones hará lo necesario para que mueras, para que le entregues lo que más amas. Y ese fue el mensaje de Cristo siempre. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cada 8 días, ¿qué dice la Biblia? Cada día. La vida de fe es una vida continua de todos los días. En ese camino de 3 días, era para que Abraham muriera también. Imaginemos por las noches, Abraham, ahí acostado, tratando de conciliar el sueño, viendo a su hijo dormido allí al lado de él, bajo la luz de las estrellas de la noche, si acaso él pudiera dormir, preguntándose, ¿pero por qué tengo que matar a mi hijo? Él no ha hecho nada malo. Es que el problema no era Isaac, el problema era Abraham. Y Abraham poco a poco fue entendiendo esto. De cómo moría Abraham era entendiendo y aceptando que tenía que entregar a su hijo. Y aquí ya estamos hablando de fe, no solamente de Abraham, sino también estamos hablando de la fe de Isaac. Versículo 5, Génesis 22 dice: Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Y escuchen bien lo que dice: y adoraremos. ¿Adorar? ¿Matando al hijo? Iremos allí, adoraremos. ¿Y qué dice más? Y volveremos. Miren la fe de Abraham. Abraham está empezando a morir. Si tú estuvieras en lugar de Isaac, ¿qué hubieras hecho? Un joven de 15 o 25 años, fuerte. Su papá, un anciano ya de 125 años. Fácilmente hubiera podido agarrar a su papá y amarrarlo a él en el altar y ofrecerlo a Dios. ¿Por qué no lo hizo? Porque detrás de Isaac está Jesucristo. Una declaración profética del sacrificio de Jesús. Así como Jesús cargó sobre sus hombros una cruz de madera que simboliza la naturaleza humana, Isaac también llevaba sobre sus hombros la leña para el holocausto. Isaías 53:7 dice que no abrió su boca. Isaac no dijo nada. Enmudeció y no abrió su boca. Isaac sabía que él iba a hacer el sacrificio y no hizo nada porque detrás de él estaba Jesucristo. Como un cordero mudo fue llevado al matadero cargando sobre sí esa leña, la naturaleza caída de la humanidad, para morir en esa cruz y por medio del fuego, que es la justicia de Dios, y el cuchillo que representa la palabra de Dios, el juicio cayendo sobre el hijo, Isaac. Y Abraham e Isaac lo entendieron. Abraham iba ya completamente muerto, pero como una fe más viva y fuerte que nunca. Isaac también iba igual, con una fe inquebrantable. Tanto uno como el otro aceptando la prueba de Dios,
Isaac prácticamente aceptando el sacrificio por el pecado del padre, un inocente llamado Isaac, Jesucristo, un inocente por la humanidad, llevando el pecado de todos nosotros. Es una copia, es una calca exacta de lo que sucedió cientos de años después en el monte Carmelo, en el monte Moria, donde Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo, donde después fue construido el templo de Salomón, allí donde Cristo fue crucificado. Dice que puso una cama de piedra como leña. Isaac, Jesucristo, voluntariamente entregándose, subiendo sobre el altar para estar allí en la leña, dejándose atar por el Padre, porque no fue obligado. Abraham ya estaba muerto a sí mismo, todo lo que tenía era una fe pura, una fe inquebrantable, ya no había duda, Abraham iba a matar a su propio hijo. Versículo 11, 22. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Qué tremendo. Un verdadero milagro. No extiendas tu mano, ni le hagas daño o no le hagas nada al muchacho, porque ahora sé que temes mi nombre, por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Una pregunta, ¿el carnero estaba ahí atorado desde que llegó Abraham? ¿En qué momento ese carnero apareció atorado ahí? Porque ese fue un milagro. Cuando Abraham estaba haciendo el altar, cuando estaba poniendo la leña, cuando estaba amarrando a Isaac encima, no, el carnero no estaba allí. En el momento que Abraham agarra el cuchillo para degollar a su hijo, y era hacerle una incisión profunda en su garganta, cortarle las venas para que se muera. En ese momento que Abraham agarra el cuchillo fue cuando el cordero apareció en el zarzal y la voz del ángel le dice, detente, Abraham. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la solución a nuestros problemas vienen cuando el propósito de Dios ha sido cumplido en nosotros. No cuando nosotros en nuestra desesperación le reclamamos o le pedimos, sino cuando Él ve que hemos respondido adecuadamente como Abraham, decididamente como Abraham, completamente muerto como Abraham, entonces Dios nos permite mirar la respuesta, la solución. La solución no llega antes, llega en el momento, cuando nosotros cumplimos el objetivo por el que Dios nos ha metido en esa prueba. Esto está hablando de una manifestación completa de la fe de Abraham, porque toma el cuchillo completamente decidido, sin dudar ni titubear, tanto que el ángel de Jehová tuvo que intervenir para evitar que Abraham matara a su hijo. Entonces Dios nos da la salida, no cuando nosotros queremos, sino hasta cuando el objetivo de esa prueba o la razón de esa prueba se cumple. Cuando nosotros le damos la respuesta adecuada al Señor. Quiere decir que nosotros vamos a encontrar la salida, no en el momento de nuestra mayor debilidad, sino en el momento que se cumple lo que Dios quiere hacer en nosotros. Jesucristo va a ser la salida siempre.
Él nos prometió que siempre estaría con nosotros, que nunca nos abandonaría. ¿Cómo lograr, como Abraham, que el poder de Dios se haga visible en el momento que más necesitamos en medio de esa prueba? Cuando nosotros esperamos el tiempo y cuando se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. La mayoría de nosotros no podemos ver ese poder porque salimos corriendo, porque huimos de los problemas. No nos gusta sufrir o buscamos culpables, cuando el objetivo de Dios no es eso. Él quiere atraer tu corazón hacia Él, porque puede ser que te estés desviando a adorar a algo más que no es Dios. Esta historia de Abraham en la entrega de su hijo es tremendo y nos habla de veras de un hombre que conoció a Dios y que nos anima a nosotros a conocerle en esa misma intensidad también, para que cualquier momento en que Él decida ponernos a prueba, le respondamos de manera adecuada, que pueda ver nuestra fe viva, actuando, creyendo lo que Dios puede hacer en una situación tan terrible o tan difícil como la que vivió Abraham en ese momento. Si Abraham no hubiera muerto en esos 3 días de camino, él no hubiera podido ofrecer a su hijo en sacrificio. Y él no hubiera podido ver ese milagro. Y su fe no hubiera podido ser completa. Y Dios quiere que nuestra fe se fortalezca todos los días y que sea completa también. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Cuando Abraham muere y decide que esa es la voluntad de Dios, él puso toda su fe en el gran poder de Dios, porque él dijo: Dios tiene poder aún para resucitarlo, porque Él va a cumplir su promesa. Y por eso dice aquí, de manera que en sentido figurado también le volvió a recibir. Dios respondió a esa fe. Y así es como Dios quiere también recibir nuestra fe, fuerte, firme, completa. Amén, hermanos. ¿Listos a morir? No puedes entregar lo que más amas si no mueres. No se puede. Y no puedes dividir tu corazón tratando de agradar a Dios y a otras cosas. Tienes que entregarlo todo. Ponte de pie, por favor, y vamos a pedir a Dios que nos ayude. Yo no sé si en esta tarde alguien está como Abraham, caminando con Dios, sí, pero estancado. Ya la vida cristiana es una rutina, una costumbre. Allí empieza la muerte. Pero al estar aquí nosotros escuchando esto, es que tenemos una oportunidad de corregir y de enderezar.
quién sabe si también aquí en esta tarde hay alguien que tiene en su corazón algo que adora más que a Dios. Su trabajo, su esposo, su esposa, su familia, sus hijos. Algo a quien tú le rindes más adoración que al mismo Dios. Dios está diciendo, entrégame a tu Isaac y ofrécemelo en sacrificio. Mátalo y quémalo. No hay otra manera de ser librados de ese final triste, si tú prefieres aquello otro que a Dios mismo. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde, delante de tu presencia, y habiendo escuchado esta palabra que tú has traído a nosotros hoy, queremos pedirte que nos ayudes a examinar nuestro corazón, Señor, y mirar si nos hemos estancado, si hemos entrado en un conformismo, en una indecisión o indiferencia, que no habla de una vida cristiana viva, sino una vida cristiana estancada. Y ayúdanos, Señor, a salir de esa situación. Danos una oportunidad de cambiar y de corregir el rumbo. También si hay en nuestro corazón algo que atesoramos más que a ti, más que a tu palabra, más que orar a ti, Señor, y tener esa comunión contigo. Ayúdanos, Padre, a echarlo fuera, porque nos impide crecer, nos impide avanzar. Danos esa fuerza y esa determinación de hacerlo, Señor. Tú nos has advertido lo que puede pasar si no lo hacemos. Tú no compartes tu gloria con nadie, Señor. Tú nos has llamado a ser un especial tesoro, una generación de sacerdotes y de gente santa, apartada del pecado. Nos llamaste de Egipto al desierto para que te adoremos y te sirvamos. En este camino de entrega, de sumisión y de obediencia total, para que tú cumplas, Señor, en nuestras vidas tu voluntad y tus planes. Ayúdanos, Padre, a entregarlo todo. En tus manos estamos, Señor, con tu favor y misericordia que has extendido hasta hoy. Ayúdanos a apreciar y aprovecharla, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu paciencia, Señor. Gracias porque tú eres siempre fiel. Aún nos bendices, aún cumples tus promesas y aún sigues siendo fiel, aun cuando nosotros somos infieles. Gracias, Señor, por ese amor tan grande y por esas misericordias nuevas que derramas cada mañana, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga, mis hermanos. Amén.